Hola, bienvenido a un video más de esta serie de Saulo a Pablo, donde siempre tenemos testimonios frescos de personas que están experimentando ese proceso y nos cuentan lo bonito que es, pero también las dificultades que trae el pasar por este proceso. Y para la entrevista de hoy, tengo el privilegio de presentar a Pablo. Pablo, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación acá en mi canal a contar tu testimonio a esta serie. Y cuéntanos de dónde eres, cuéntanos lo que quieres contarnos acerca de ti. Bueno, hola Uri, ¿qué tal? Un gusto nuevamente poder verte por este medio. Es un gusto estar con ustedes, las personas que están escuchando. Mi nombre es Pablo, Pablo Fioramonti. Mi apellido es italiano, por eso es medio difícil Ujú. a veces de pronunciar para algunos. Soy argentino, actualmente estoy viviendo en Perú. Tengo un canal de YouTube con el mismo nombre, Pablo Fioramonti, y estamos compartiendo temas también sobre el carácter de Dios y temas interesantes que se hacen las personas, la sociedad en general, y bueno, ahí también pueden verlo. Creo que aquí debajo en la descripción, Nuri va a dejar Sí, sí, ahí el podemos enlace dejar para... el link de tu canal, claro. Así que, Ujú. bueno, en un momento de mi vida, cuando yo tenía 7 años, comenzó, digamos, como yo empecé a conocer algo de Dios, ¿no? Ujú. Y fue a través de, bueno, estaba en la iglesia popular o la iglesia católica, tenía 7 años, estaba participando de lo que se llama el catecismo, Ujú. y en un momento el sacerdote, en mi país le dicen más cura, en mi ciudad, yo soy de Córdoba, de Argentina, Córdoba, soy cordobés, Ujú. y ahí fue que empecé como, digamos, a cuestionar al sacerdote porque había cosas que me parecían raros a mis 7 años, que Ujú. no me parecían que aparentemente lo podría haber hecho Jesús, Jesucristo, ¿no? Ok, ¿cómo qué Y cosas? como por ejemplo, él, digamos, yo había leído en la Biblia con 7 años, que Ujú. dice, creo que era en Santiago, dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados, pero en realidad no dice pecados, en algunas traducciones dice faltas. Yo Ujú. no entendía por qué decía eso, y después en otra parte decía que Jesucristo, hombre, es el intermediario entre Dios y los hombres. Yo me preguntaba por qué tenía que preguntarle a un hombre, o sea, contarle a un hombre los pecados que yo tenía. A ver, más, yo tenía siete Ok. años. Ujú. Y muchas cosas, por qué tomaba vino, si el proverbio decía que no hay que tomar vino, y otras cosas que me cuestionaba, ¿no? A mis siete Ujú. años. La cuestión es que fui a hablar con él en el momento del confesatorio, como se dice, y en ese momento eh, él me dijo que no tengo por qué cuestionar al padre, pues le dicen padre, ¿no? Ujú. Y no sé, no me respondió nada de lo que yo le había preguntado, no me respondió nada. Y en ese momento, digamos que empezó a buscar excusas, como se dice, y al final me dijo que me fuera, no volviera más. Luego se Ujú. le llegó una carta a mi abuela, que ella era practicante católica, apostólica, y se entristeció muchísimo porque me habían, entre comillas, excomulgado, porque no me ponían excomulgado porque ni siquiera tenía la comunión. Y Ujú. ahí como que se decía yo estaba perdido, ¿no? Y bueno, y en ese momento tenía 7 años. Yo pasé, digamos, como lo que se dice en el Apocalipsis, por las 7 iglesias, porque estuve con distintas denominaciones. Ujú. Por ejemplo, yo cuando era chico, era niño, comencé en la iglesia católica, luego conocí un poco lo que son los testigos de Jehová, tenés Ujú. dos. Luego pasé por la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica, recuerdo que era el nazareno, o Ujú. sea, todo lo que tiene que ver con el evangelismo o el evangelicalismo, pero dividido en varias ramas, ¿no? Por eso también se considera, porque son congregaciones. ¿Y es que A no, los 10 años, no te ¿cómo? aguantaban en la iglesia o vos te ibas? No, es que yo Era era una muy broma, una cuestionador, broma. ¿viste? Era muy cuestionador, porque Ujú. no, o sea, le decía muchas cosas, los pastores incluso, a mi mamá le cuestionaba muchas cosas, era una persona muy, un niño muy cuestionador. La Ujú. razón por Eras la cual la incómodo, acepté, ¿cómo? eras incómodo, te Sí, no me, cuestionaba no me mucho. convencía nada, o sea, Ujú. eran como algunas contradicciones que veía, ¿no? Ujú. Y bueno, entonces ahí discutía con mi mamá, ¿no? En ese lapso de tiempo, en ese periodo, bueno, termino de contar las 7 iglesias, ¿no? Al Sí, llegar sí. a la última. Ujú. Bueno, Bautista, luego fue, creo que, ah, una
Uno parecía de los Testigos de Jehová, pero no me acuerdo ahora. Era otra iglesia, también cristiana, pero parecía a los Testigos de Jehová. ¿Mormones ya dijiste o no? Mormones ya dije, no, pero no me Ok. acuerdo ahora la denominación, creo que era eh, protestante. Protestante, pero ellos Ok. eh, Ujú. era una rama del protestantismo, no recuerdo bien ahora, y incluso después Iglesia de Dios, creo que se llama. Ok, sí lo he escuchado. Ujú. Sí. Luego, eh, lo que es la pentecostal, pero se llama Medea, no sé si alguna vez escuchaste. Ujú. Ministerio Evangélico, Dios es Amor. Ah, ok, sí, sí. Ujú. Medea le dicen allá. Ujú. Y después, ahí tocaban mucho la pandereta, se tiraban en el piso, se revolcaban, me daba miedo a mí cuando iba, mi mamá me llevaba. Ujú. No quería salir corriendo. Y después lo último fue, ya creo que como seis, ¿no? Y la última fue Adventista, la iglesia Ujú. Adventista. Y bueno, ahí fue cuando yo, digamos, ¿cómo se dice? Me congregaba ahí y ¿A qué comencé, edad, ¿cómo? a qué edad te quedaste en esa última iglesia en Adventista? A los 10 años, ya casi unos O meses sea, para cumplir 11 años. o sea que de 7 a 10 años hiciste todo ese peregrinaje. Sí, fue un peregrinaje muy largo, ¿no? Tremendo, ajá. Pero bueno, Pero corto el, tiempo. Interesante. sí, en tan Ujú. poco tiempo, ¿no? Y después en un momento, en ese peregrinaje, a los 8 años, tengo la primera presentación que hizo Dios en mi vida, ¿no? Y fue a través de mi mamá. Mi mamá no tenía mucho conocimiento bíblico, ella ni siquiera recordaba versículos bíblicos, ¿no? O sea, ella leía, pero no le quedaba. Ujú. Y, y bueno, entonces en una noche yo estaba un poco triste, me puse a hablarle, conversar, o sea, rezar, o no sé cómo, orar. En ese momento decía rezar yo, Ujú. y decía que realmente si había un propósito para mi vida, que Dios me lo mostrara, Dios me lo mostrara, y bueno, en ese momento ocurrió algo sobrenatural, mi mamá vino caminando hacia mí, le digo sobrenatural, pero creo que fue Dios a través de mi mamá, y empezó a recitarme el, el versículo de Jeremías 1:5. Antes que te formas en el vientre de tu madre, yo te conocí, te separé como profeta de las naciones. Y yo empecé a tener un poco, me dio un poco de miedo al principio, pero cuando me acerqué a mi mamá, lo primero que hice fue decirle quién eres, porque yo me di cuenta que mi mamá no era. Y Ok. él me recitó lo que decía, yo soy Jehová, el Dios de tu... Bueno, un montón de cosas como para revelarse como Jehová, ¿no? Pero después con el tiempo entendí que fue Dios, de una Ujú. manera, como se dice, sobrenatural o, ¿cómo se Ujú. dice? Extraordinaria, se reveló. Y él me dijo que tenía un ministerio muy importante para mi vida, pero con el paso del tiempo me lo iba a revelar más. Luego cuando la abrazo a mi mamá, me arrodillo, le pido perdón, porque lo primero que creía que yo estaba mal, estaba en pecado. Y, y después mi mamá como que reaccionó y dijo, ¿qué pasa, hijo? ¿Por qué estás así? Como que no se acordaba. Pero ella lo que sí se acordó que ella le decía a Dios que quería que se mostrara en mi vida. Por así, mis Ujú. 8 años yo me sentía como que estaba perdido, no sé. No me sentía seguro con mi salvación, como se dice. Y bueno, ahí se reveló a través de mi mamá. No sé si a vos te contaron algo así, pero bueno, No. eso fue algo extraordinario, ¿no? Ujú. Y yo no entendía por qué pasó eso. Después con el tiempo Dios me fue revelando que sí, que había sido Él que se estaba presentando en mi vida para que lo conociera. ¿Por qué usó mi mamá, una mujer? Porque en la iglesia decían que la mujer no puede predicar, no puede hablar en público, decía el pastor de la iglesia. Ujú. Luego después en ese tiempo, cuando yo cumplí 9 años, en la iglesia donde estaba la pentecostal, empezaron a hacer preguntas bíblicas. Y yo había estudiado un poco la Biblia, y el pastor decía que yo era una persona que se destacaba. Y en un momento me dice, Pablito, tú tienes el Espíritu Santo, vos tenés el Espíritu Santo, cuando seas grande vas a ser pastor de esta iglesia, te digo en el nombre del Señor que vas a ser pastor. Y comenzó eso, y bueno, me preguntaba qué era, entonces empecé a buscar en la Biblia, con mis 9 años, empecé a buscar en la Biblia y todo eso. Ujú. Y después en un tiempo, como todo niño, empecé a ir a la escuela, me empecé a tener amistades, ¿no? Y me empecé a apartar, digamos, de a poco, desde niño, de las cosas de Dios. Porque había muchos dibujitos, cosas así, similares, pero lo que sí no entendía por qué era una persona, un niño, que le quedaban las cosas de la Biblia, o sea, que
que recordaba el versículo, incluso una vez me pasó, en los 10 años, Dios me da creo que fue Dios, no creo que fue el enemigo, Dios me da un don de sanidad. Yo oraba por las personas y se sanaban. Ujú. O sea, como que era como que estaba en el momento de que me iba al mundo y que estaba ahí en las cosas de Dios. Pero a partir de los 10 años, casi medio, 10 años y medio, me Ujú. aparto. Pero en ese tiempo, en esos 6 meses, oraba por las personas, por una señora que estaba en mi barrio muy enferma, una enfermedad complicada, se sanó, le hacía la señal de la cruz y se sanaban. Eh, Cosas raras, ¿no? Pero yo entendí después que Dios de alguna manera me quería hacer sentir especial, porque yo era un niño que no me sentía muy querido por mis padres. Es más, yo era la oveja negra de la familia, se podría decir, Ujú. porque mi hermana es la favorita y demás, y lo que cometen muchas veces los padres, ¿no? El error de tener Favoritismo. favoritismo. Ujú. Y bueno, entonces en ese momento comenzó como una especie de tristeza, y después ahí comienzo, digamos, a buscar a Dios y demás. En esos 6 meses también pasó algo muy interesante. Mi abuela se enferma de cáncer, la madre de mi mamá, y yo le oré a Dios. 2 años después, el Señor la sana de cáncer de Ujú. mama tenía, y ella estaba asistiendo a la iglesia de los mormones, y era ese tiempo que yo estaba también, ¿no? Y oraba para que mi abuelita se curara con mi mamá. Mi papá y mi mamá fueron muy, no tan cercanos a mí, por el tema de que eran favoritismo, ¿no? Y Ujú. ahí fue cuando me empecé a sentir no querido. Y de alguna manera Dios estaba revelando, estaba utilizando a mi abuela, a mis abuelos, amigos, y me sentí más querido. Y Ujú. como que sentí una seguridad del que era querido, que Dios me quería. Qué Porque me bien. decían que Dios me castigaba, porque yo tenía la cabeza un Dios que castigaba también. Entonces quería Mm. tratar de portarme bien hasta que un momento ya no. Eso te decían tus padres, ¿o quién? Que Mi Dios mamá me tiene. decía, mi Ujú. mamá, mi papá hace mucho tiempo se había alejado de la iglesia y de Dios. Pero cuando Ujú. nazco él ya sale de Ah, la ok. iglesia, en ese momento iba a la iglesia adventista. O Ujú. sea, no me considero adventista de cuna porque cuando yo nazco mi papá no está ya en la Ujú. iglesia, ¿no? Ujú. Y la denominación. Y bueno, y ahí fue cuando empieza, digamos, empecé a descubrir muchas cosas y empiezo a asistir a la iglesia adventista ya casi los 11 años. A los 12 Ujú. años me bautizo, pero no me bauticé porque me quería entregar a Cristo, sino que me bauticé porque quería formar parte de algo, ¿no? Ok. Para ser Sí. aceptado, como que nunca me sentí aceptado. Siempre me preguntaba para qué. Yo como que me había olvidado lo que Dios me había hablado cuando tenía 8 años. Ujú. Y bueno, Pero pero no hasta te el hicieron momento yo presión para quería. que te bautizaras. ¿Cómo? No te hicieron presión para que te bautizaras. No, me dijeron, ¿te quieres bautizar? Ahora se bautizó un amigo tuyo. Ah, bueno, bueno. Todo así, todo bien. Me Ok. mojé, digamos. Ujú. Es como venir a bañarte, ¿no? Y Aprovechar como el etíope, ahí hay agua, ¿qué impide? Vamos. ya, claro, ¿quién pide que sea Ah. bautizado? Bueno, ese año ahí me bauticé Mm. y empecé a estudiar la Biblia más profundamente ya. Ujú. Empecé a estudiar la lección, la que llamamos lección de escuela sabática. Y me empecé a poner un poco fanático de la lección, estudiaba más lección que otra cosa, Mm. ¿no? Trataba de cumplir, o sea, estar a la altura, ¿no? Porque al Ujú. principio todo amor, 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 y por después un momento ya tenés que ir solito. No sé si te ha pasado, ¿Cómo, ¿no? cómo hacía amor, amor de ahí solito? Antes de que te bautizaras o cómo? Antes que me bautizara, como te explico, es todo amor, así, toda amistad, te integran a todas las cosas, pero cuando vos te bautizás, si te he visto, ya me olvidé, o sea, te veo todos los días, todos los sábados, pero ya está, como que sos uno más ya y tenés Ok. que empezar solo, ¿no? A cumplir las normas. Cumplir las normas, portarte bien, Ahí a entró tu empezar a etapa guardar los de, pecados. ¿Mm? ahí empezó tu etapa de Saulo, ¿o no? ¿O no Yo pasaste esa diría que etapa? comienza un poquito ahí, Ujú. pero ahí fue cuando yo comienzo una etapa pequeñita de Saulo. Ujú. Porque empecé a ver que mis compañeritos del colegio, o mis compañeros del secundario, o ya empecé a ir al secundario, no se portaban bien, y yo quería compartir, no, que hay que guardar los mandamientos, que hay que portarse bien, porque Dios cuando venga te va a castigar, sino, y me había olvidado que Dios me amaba. Era más importante Mm. Ujú. obedecer la norma, obedecer las reglas, Por guardar el miedo. sábado. Mm. ¿Mm? Por miedo. Ahí comienza el miedo, ¿no? Y Mm. sin darme cuenta creí que era obediencia o fidelidad, lo confundí. Pero como en un momento me ahogué, a mis 14 años me ahogo, en ese momento
comienzo, bueno, a tener amistades, hay cosas que no entendía, me cuestionaba, no encontraba, solo, todo era no, hablaban siempre de una señora. En ese momento yo no había leído nunca los libros que tienen el espíritu profecía, como se le dice, ¿no? De Ellen White, ¿no? Sí, Ellen White, la señora Ellen White. Y entonces, lo bueno que era que yo leía nomás la Biblia, la Biblia, la Biblia. Pero después en un momento empecé a leer un poco y me dio miedo. Y empecé a dudar, esta señora no creo que haya sido guiada por Dios, porque dice tantas cosas de Dios que me confunde. Y ahí me salgo, los 14, llegando a los 15 años, 16, ya me salgo ya de la iglesia, ¿no? Okay. Me salgo de la iglesia y empiezo a lo que se llama el mundo. Empiezo a escuchar música del mundo, seculares, rock, no sé, el cuarteto que era común en mi ciudad. Y ahí fue cuando, como te digo, ahí fue cuando comienzo lo que es secularización en mi vida. Y bueno, ahí empezó de a poco una etapa de alejarme de Dios, porque empecé a cuestionar por qué hay tanto cáncer en el mundo, hay tanta delincuencia, no sé si todo mi país está perverso, todo está mal. Dijo que Jesús iba a venir, no volvió, se olvidó, parece, de la gente. Eso pensaba yo, ¿no? Okay. Y me di cuenta después de mucho tiempo que estaba equivocado. Y ahí cuando de alguna manera el enemigo te va, de alguna manera, secularizando, apartando de los principios de Dios y te haces, como se dice, mundano, ¿no? Pero dejas de vivir con Dios en tu vida. Y ahí llega el momento que uno se siente perdido. Es más, en ese momento muchas personas me empezaron a buscar. Luego comprendí que me buscaban porque tenían que ver que le decían en la iglesia que tenían que buscar a una persona que se había apartado. Porque después pasa lo mismo, pero vamos por parte, ¿no? Entonces ahí yo cuando me siento perdido, comienzo a consumir drogas, a tomar, a vivir en exceso, ¿no? Con mis 16 años, 15, 16 años, 16 años. 4 años vive a joda, o ya viva la pepa, como se dice en mi país. Arrienda De fiesta, suelta. fiesta, ¿cómo? Arrienda Rienda suelta. suelta. Como el Rienda hijo suelta, pródigo. disfrutar de la vida. Y en ese momento llegó la época del 2012, que todo el mundo decía que se acababa el mundo, ¿viste? En 2012. Ah, sí, sí. Pero bueno, hay que disfrutar todo antes que venga el fin del mundo. Porque llegué a pensar que era el fin del mundo, ¿no? Y cuando nadie se murió, nadie no vino. Encima, en un momento llegué a burlarme de los cristianos, de los creyentes, ¿no? Y ahí fue cuando yo comienzo ya a irme a lo que se llama, me convierto en un ateo. Hago de cuenta que Dios no existe. Me olvido de Dios. Pero ¿sabes qué? En un momento de ese peregrinaje de apostasía, se puede decir, o alejamiento de todo lo que tiene que ver con Dios, una voz en mi cabeza, en mi conciencia me decía, yo te amo. ¿Por qué te has ido tan lejos donde no te puedo alcanzar? Te vas a hacer daño, te vas a lastimar, te estás lastimando, vuelve. Y yo sentía esa voz, que luego comprendí que era el Espíritu Santo, estaba llamando. Te digo, Urri, en ese momento yo estaba drogado, no sentía esa voz. Viste que muchas veces en la religión te dicen que cuando estás drogado, estás lejos de Dios, Dios no te busca, porque eres pecador. Y en el momento de mi inmundicia, en el momento de mi apostasía, blasfemia o lo que sea, fue cuando Dios empezó a acercar a mí. En ese momento de oscuridad total, en ese momento tenía novia, me deja mi novia, pierdo mi trabajo porque empecé a trabajar adolescente y me va mal en el colegio, en los últimos años de secundaria. Después abandono el colegio y demás. Y empiezo a darme cuenta de que mi vida no tiene sentido. Y sentí otra voz, una voz medio así como con maldad, con malicia, que me decía, mátate, total ya estás perdido, ya no tienes salvación, ya te perdiste, ya te alejaste de Cristo, ya no podés volver más. Acordate lo que enseñaron en la iglesia, que cuando te vas todo lejos ya Dios se olvida y se queda con los que están adentro. O sea, que la gracia está por un momento, o para ciertas personas. Y eso me decía esa voz maldita, le digo yo. Y eso me llevó a querer quitarme la vida, más de una vez. La primera quise ahorcarme, la segunda quería que me chocara un camión, y la tercera que fue quise como que agarrar un puñal que había encontrado mi abuelo. Yo viví en un tiempo, viví con mis abuelos, cuando me aparté.
de la iglesia, me fui de mi casa, tuve con un tiempo, bueno, en ese tiempo estuve viviendo con gente adventista, pero muy fanática. Ujú. En ese lapso de tiempo yo estaba alejado, pero yo vivía en la casa de unos fanáticos. Yo le llamo, en realidad no digo fanático para no decir la palabra, sino que era muy de las normas. Ujú. Pero no los culpo tampoco, porque la misma religión te lleva a eso. Cuando Ujú. estás dentro del sistema, el sistema te lleva a eso, que vos te empecés a alejar de Cristo a tal punto de empezar a ver a la gente como perdida, y tú eres el bueno y el que está mejor y que todos te tienen que parecer a ti o a vos, Ujú. porque si no, no tienes el ideal. Ujú. Y bueno, ellos fueron como mis tutores, ¿no? Pues yo me fui a mi casa un tiempo, 4 años, y ahí estuve cumpliendo como tutoría. Acá ahí en Argentina se dice tutoría cuando te vas de tu casa. Ujú. El gobierno, o si hay una familia que te quiere tener como hijo adoptivo o lo que sea, te tienen ahí. Aprendí mucho ahí. O sea, no digo que no aprendí nada, aprendí en esa casa muchos principios también, pero como estaba en la rebeldía no me importaba. Ujú. Pero sí, Bueno, y te dieron, te aceptaron ahí, eso ya es bastante también. a pesar que yo me había ido, o que me había, dentro de esa casa, eso sí es un poco la mejoranza, ¿no? Dentro de esa casa, yo ya me estaba yendo a la iglesia, pero después yo me Ujú. aparto. En el tiempo que yo me voy de mi casa, cuando me quedo de año y todo lo demás, mi papá me echa a mi casa, ahí voy a vivir con ellos. Hago un paréntesis para explicar, por ahí no Ujú. están entendiendo quizás. Entonces ahí en ese tiempo, yo vivo 4 años con ellos, hasta los 18 años. Yo las veces que yo quise quitarme la vida, ellos no supieron, porque yo Ujú. nunca se lo dije a nadie, solamente se lo compartí a un amigo. Yo lo hice mientras estuve de visita en la casa de mis abuelos. Ok. Después se enteraron mis abuelos, les conté y se largaron a llorar, sufrieron, oraron conmigo, porque eran un poco creyentes, ¿no? Y bueno, de ahí se empieza lo que es la oscuridad, como te estoy diciendo, y que Dios empieza a mostrar en mi vida, o sea, empieza a buscarme. Y yo no los rechazaba, porque no que lo rechazaba porque no quería saber nada con él, sino porque a mí me había mentalizado que como yo había ido tan lejos, no podía ir a él. Tenía Ujú. que cambiar primero para ir a él. Ujú. Ya en la iglesia ya no hacían esfuerzos por contactarte o algo, o ya te daban por perdido. Un pastor una vez fue a la casa de ellos, que Dios utilizó un pastor, sí, Dios utilizó un pastor que me mostró cariño en el momento más difícil de mi vida, que no, o sea, él no sabía, pero él me Ujú. recordó y me dijo, hijo, Dios te ama, Él nunca te va a dejar, nunca te ha dejado. Por más que te hayas ido de la iglesia, Él te va a seguir buscando, porque Él quiere estar contigo, por más que te falles de iglesia. Y vuelve, porque Ujú. vuelve el redil, porque ahí es donde estás protegido de Satanás. Ujú. Y uno de mis mejores amigos, que a pesar que yo me he ido a la iglesia, me buscó también, me invitaba a lo que se llamaba, yo participé también del club de conquistadores, ¿no? Fui consejero, todo lo demás, pero después me aparté y luego también vuelvo al club, pero vamos, entonces va un chico llamado Rodrigo. Entonces ahí en ese momento me busca y me dice, volvé Pablo, te extrañamos en el club, yo te extraño, en esas charlas que teníamos y pasamos tiempo. Dios te ama, Jesús te ama. Y siempre cuando estaba en mi casa solo, me quedaba, yo te amo, Jesús te ama, no te ha dejado. Y bueno, cuando cumplo 18 años ya comienzo, digamos, a querer asistir a una iglesia evangélica y volver como se dice, a Cristo. Y bueno, volví a Cristo porque empecé a buscar a Cristo, empecé a ir a esa iglesia acá. Me hicieron una oración de entrega, como se dice, no sé cómo decir, una oración de fe, ¿no? Ujú. Y bueno, me entrego a Cristo nuevamente, pero veo que de alguna manera todavía sigo sintiéndome condenado. Como que eso me ha quedado muy marcado. Cuando yo comienzo ahora, vuelvo, en ese lapso de tiempo muere mi mejor amigo, se muere Rodrigo, que fue como un mejor amigo para mí. Yo lo consideraba así, él quizá no, pero él era amigo de todos, porque era un chico muy reconocido. No es que era famoso, sino que él se notaba que Jesús vivía en él. Ujú. Era amado. Era amado por la Ujú. iglesia, por la institución, por lo que sea. Él muere en un accidente cuando yo tengo 18 años. Casi ya voy cumpliendo 19 años ya. Y en ese momento que él muere, siento que de alguna manera entendí que Dios me llamó con dolor, porque me causó un dolor tan grande que yo vuelvo. Digo, Señor, yo sé que esto es una señal para que yo vuelva,
y me estás haciendo entender que no me has abandonado y quieres estar conmigo. Y vuelvo. Ahí yo me bautizo de vuelta, me rebautizo. Y ahí es donde viene el proceso del primer amor, que vivía con Jesús, que empezaba a predicar de Jesús, compartía con Jesús. A todo el mundo decía que Jesús venía, pero le hablaba más del amor. ¿Cuándo comienza el fariseísmo? Cuando yo empiezo a estudiar, tengo un encuentro con un libro llamado Primero de Escrito, no sé si lo conoces. Sí, sí lo conozco. Sí. Ujú. Bueno, y ahí comienzo a ver como que todo lo que me habían dicho no era tan así. Que sí, que Dios tenía un tiempo de gracia, que terminaba el tiempo de gracia y que se acababa tu oportunidad. Y que tenías que cumplir la norma y demás para poder acabar con tu obra de salvación. Cumplir la norma, que es ser perfecto. Dejar de comer esto, vestirte así, vestir, de escuchar tal cierta música, no escuchar esta música, tener algún tipo de conocimiento de la escritura, de la profecía y demás. Normas, cumplir todas las normas, y ahí comienza el proceso de Saulo, Saulo. Y ahí comienzo de ser fariseo, de empezar a ver cómo se viste el hermano, de criticar a la hermana porque no viene a la iglesia, a las jovencitas que vienen a la iglesia, criticarlas porque se visten muy provocativas. Me leí casi como 10 libros de Elena de White y predicaba Elena, Biblia, pero era más Elena que Biblia, Elena de White, más el espíritu profecía. Pero después comienza lo que es nuevamente, me sentía condenado. Ahora sí me sentía condenado. Porque yo decía que yo predicaba, cumplía todo, pero en el fondo abrazaba el pecado, porque yo tenía malos pensamientos, veía ciertas películas que no eran adecuadas para un cristiano, digamos, era muy chismoso porque hablaba mal del hermano, de la hermana, del pastor. O sea, yo tenía pecado. Yo estaba en pecado, a pesar de estar dentro de la iglesia. Y yo predicaba un Dios que condenaba. Tanto de relacionarme con un Dios así, la imagen de Dios se tergiversó hasta el punto que yo creía que Dios sí castigaba, que mataba y que demás. Era amor, no amor, pero un tiempo nomás. Cuando termina el tiempo de gracia, se termina todo. Y te afectó a Dios ti es tu también que salvador. no, ya no te sentías amado, salvado. No, ya tenía que hacer algo para salvarme. Y empecé a ver que mi familia estaba perdida y yo tenía que hacer lo posible para que ellos vengan a la iglesia, que todos vengan a mi iglesia, que todos vengan al pueblo de Dios, y que yo tenía la Exclusivista. verdad. Exclusivismo, fariseísmo, exclusivismo, fanatismo. Y bueno, y ahí cuando nosotros comenzamos a lo que es el proceso de legalismo, yo me digo con eso, y me aparté del primer amor. Dejé de ver a Jesús, empecé a ver a Jehová o el Dios del Antiguo Testamento. Sí, el Evangelio es importante, pero hay que estudiar Daniel, hay que estudiar Apocalipsis, del Papa, de la bestia, de esto y esto. Y solamente predicaba la bestia, del 666, de la marca de la bestia, del sábado, del sello de Dios. Si tenía la oportunidad de ir a una iglesia evangélica, predicaba del sábado y eso. Me puse a pelear con un pastor evangélico porque él estaba en la mentira, porque engañaba a la gente, porque sos un apóstata, porque no tienes la verdad. Al Ofendiendo final en el nombre de terminamos Dios. en el nombre de Dios. Lastimé muchas No, personas sí, sí. con mi actitud. Y bueno, en ese lapso de tiempo se me da la oportunidad de colportar. ¿Para qué voy a colportar? En ese proceso de Saulo, ¿no? Cuando comienzo a leer nuevamente, ahí ya sí o sí tenía que llevar a esa gente a la iglesia. Tenía que llevar sí o sí el conflicto de los siglos. Y sí o sí tenía que saber del conflicto de los siglos porque era el libro que decía la verdad y que te decía todo de Dios y del tiempo final de más. Yo vendía un libro, conflicto de los siglos. Vendía otro, conflicto de los siglos. No era otro libro misionero, era el conflicto de los siglos. Era Yo ni como siquiera lo había regalo si te leído. compraban un libro. ¿Cómo? Era el libro que regalabas si te comprabas un libro. ¿O cómo? Sí, lo regalaba. Después lo Si empecé te a cobrar, pero Ok. bueno, no era muy caro tampoco. Mm, Pero bueno, yo regalaba, más que nada trataba de regalarlo, porque yo mm, tenía que, como hoja de otoño, tenía que distribuir esa publicación. mm, Y bueno, entonces ahí cuando yo empiezo a ver eso,
cuando yo empiezo a ver eso es que yo realmente me doy cuenta que estaba totalmente Saulo. Y bueno, y ahí cuando yo me pongo a ver eso, ahí comienzo a ver realmente que yo estaba mal, pero a la vez me sentía perfecto. Me sentía que yo tenía que, ¿cómo se dice? Que tenía que hacer cosas bueno, para ser aceptado por Dios, vender más libros, o llevar tantos estudios bíblicos. En ese tiempo me hago instructor bíblico de la fe de Jesús, y me convertí en un fanático de la fe de Jesús, que empecé a solamente usar la fe de Jesús. Es un Y ahí en curso ese bíblico, momento, ¿verdad? Para los que no, si hay alguien que no para lo los que no conoce. conocen, un curso bíblico que se Doctrinal. usa para, no para enseñar la Biblia, sino doctrina. Exacto. Pero bueno, resumiendo en todo, el proceso de Saulo, si no había Elena, yo no escuchaba la predicación. Si no tenía el espíritu de profecía, yo no No era escuchaba ni sermón. predicaba. No era sermón, Ok, no era verdad presente. ok. Y bueno, y en la pandemia es el despertar ahí. Ahí comienzo a ver Ajá, tal la vez, pandemia. pero nunca te llegó a cansar eso, esa fase, o no te cansó, pero cuando, tal vez ahora lo vas a contar, cuando empezaste a ver un Dios diferente en la pandemia, entonces te diste cuenta, porque hay quienes, yo conozco algunos de que nunca les cansó ese parecido, es más, les encanta vivir así, que está bien porque no conocen otra cosa, les encanta vivir cumpliendo reglas porque es como la seguridad, es la seguridad que les da para sentirse bien, para sentirse salvos. Pero hay quienes que han contado aquí, por ejemplo, que la Dora, no sé si escuchaste ese testimonio, que decía Sí, que sí. no podía, ella no podía, eso no es para mí, decía ella. Entonces, ¿a ti te llegó a cansar o no? ¿O siempre pudiste con todas esas cargas, aunque no te sentías seguro de tu salvación, cosas similares? Sinceramente, Uri, aunque no hay mucho tiempo para contar, pero sí me cansé. Ujú, Ya en el momento que yo me cansé es cuando yo conozco, antes de la pandemia, acá otro paréntesis, en ujú, 2018, conozco una persona llamada Augusto Borba. ujú. Seguramente verá esta entrevista, no lo sé, pero si la llega a ver, quiero agradecerle porque gracias a él me mostró una faceta del verdadero Dios, del Ok. verdadero Jesús. Ujú, ¿Cómo? No enseñándome doctrina, no diciéndome esto tenés que creer, no. Solamente enseñándome a que yo tengo que amar a Jesús y punto. Conocer a ujú, Jesús de los evangelios y punto. Y lo demás todo lo hace el Espíritu Santo. Y él me amó, él me demostró el verdadero amor. Porque yo lo ataqué, yo le dije que era un apóstata, que era un disidente, que no iba a la iglesia, que vos no estás bien, que vos te vas a perder, Dios te va a consumir con su fuego consumidor de tremendo. destrucción. Incluso lo quise denunciar a los pastores de la... En ese momento yo había salido, ¿no?, de la facultad, pero yo tenía amigos dentro de la facultad, con el decanato de teología, que hay un disidente donde yo vivo, para que lo vengan a buscar. Era bien Saulo, entonces, era Sí, tremendo. era un Saulo totalmente. Los quería llevar atados al decanato, como Saulo los quería llevar atados a Jerusalén. Claro, claro. Mm, Y bueno, y ahí sí me cansé, digo, esto ya... No quise ningún cargo en la iglesia, yo llegué a tener cargo, pero después lo dejé todo, ¿no? Que dejé todo, no quería nada. Solamente mm, quería cumplir nomás con ir y ya está, a punto. Que me digan el alimento sólido y punto, ya no quería hacer nada. mm, Aunque yo sí, colportar sí lo hacía así y demás, porque yo tenía en mi deseo de ser pastor. mm, Yo creía que Dios me había llamado para ser pastor adventista y hacer una reforma en la iglesia. ok, Pero luego en la pandemia descubro que no, que Dios le dio el ministerio a todos, que mm, todos somos pastores en el pacto que Jesús nos dejó. mm. Y ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta que yo estaba ciego. Cuenta Que yo no entonces sé, ese proceso ahora de cómo es que fuiste transformándote o dejando de ser Saulo. Ya mencionaste a ese amigo que él te empezó a bueno, enfocarte, a lo que a mí me alinearte a llevó, Jesús. Ujú. ¿Alguien más? ¿Algún libro o persona? lo que a mí me llevó, un libro que me ayudó, que lo recomiendo, Ujú, a pesar de que tiene también otros libros que no recomiendo, como para ujú, comenzar, pero después ya yo recomiendo estudiar los evangelios. Eso es lo ujú, que grabó en mí la imagen de Dios, los evangelios. Pero ujú. sí recomiendo el libro El deseo de toda la gente. El Ok. deseo de toda la gente, a pesar de que tiene mucha oscuridad también, porque sabemos que ella fue humana y tenía esa lucha con respecto a un Dios castigador
Ujú, condenador y un Dios de amor. Todos tenemos esa lucha. Pero cuando Jesús se va revelando en nuestra vida, comienza un proceso de cambio, de transformación, de metanoia. Y ujú, Jesús comienza el proceso de transformación, no somos nosotros. ujú. Porque Pastor metanoia Joel está en Barrios el... dijo cuando lo entrevisté, también habló de ese libro que le ayudó a ir a él a ir teniendo una imagen diferente de Dios. Y justamente yo también tuve un encuentro con Joel Barrios, empecé a Ujú, escuchar los sermones de Joel Barrios. Primero ujú, lo rechacé porque estaba en ese proceso de Saulo a ujú, Pablo, ¿no? Pero después empecé a darme cuenta que sí, que el Evangelio era Cristo, no ujú, una doctrina, no una iglesia. Aunque en muchas iglesias hay hijos de Dios que siguen el Evangelio, que siguen la palabra. Y bueno, en la pandemia fue donde yo en Deseo de la Gente leí, empecé a ver un Jesús más cercano, más amigo de pecadores, más salvador, pero salvador del mundo, ujú, no salvador de una élite, o una ujú, élite, un grupo, ¿no? Sino de todos. Y eso es el Evangelio, las buenas noticias. Evangelio, la palabra griega de Evangelio es Evangelion y significa buenas noticias. ujú. ¿Qué buenas noticias te va a hablar un juicio investigador, un fin del tiempo de gracia, Ujú, una marca de la bestia, un papado que te viene a destruir, te viene a hacer pelota? Eso no es buenas noticias. Con ujú. respeto lo digo porque hay muchas Sí, personas sí. que creerán que son buenas noticias, Ujú, es para alertar al pueblo, para que se prepare para la segunda venida, pero eso no son buenas noticias, hermano y hermana que me estás escuchando. No son buenas noticias. Las buenas noticias son la salvación en Cristo, que somos libres por Él y que Él nos hace libres. Libres de culpa, libres de pecado, de condenación y libres de esa falsa imagen de Dios, de un Dios ujú. bipolar, un Dios castigador, un Dios condenador. Eso sobre todo, cuando te cambia la imagen de Dios, ya dejas de actuar por dos motivos, dejas de seguir a Dios por miedo o por recompensa, porque esos son, cuando tenemos la imagen tergiversada de Dios, es lo que hace Satanás en nosotros. Nos motiva a seguir a Dios por miedo, porque si hago esto, Dios me va a castigar, o por la motivación de que va a haber un lugar ahí, un paraíso, y bueno, y voy a estar la vida, voy a vivir la vida eterna. Pero al ver a Jesús, al ver a Dios como lo presenta Jesús, lo sigues, ya no lo sigues por esas dos motivaciones, lo sigues por amor, porque te encantan los principios de su reino. Sí, gracias. Sí, es bueno, es muy, muy importante lo que está diciendo Burri, y sí es verdad, cuando tú cambias la imagen de Dios en tu cabeza, comienza lo que es el proceso de arrepentimiento, que Dios te va Mm, cambiando la mente en un proceso largo que te puede durar toda la vida. claro. Comienza hoy y termina en la segunda venida. Y estoy muy agradecido por el pastor Joel Barrios. De hecho, Mm, yo soy, entre comillas, un seguidor de sus enseñanzas porque él sigue a Cristo y él es mm, nuestro mayor maestro, ¿no? Y nuestro mayor eh, ejemplo. mm, Y le agradezco mucho a Dios por conocerlo a través de la internet, e incluso he tenido algunas conversaciones con él, le agradezco mucho. También te agradezco a ti, Urri, porque muchos temas también me ayudaron a ver a este Jesús que salva, que perdona, que restaura. Y en mi canal tengo muchos temas, los pocos temas que tengo, perdón, son temas que hablan de este Dios salvador, ¿no? Y en ese mm, proceso que yo tuve de Saulo a Pablo, conocí al amor de mi vida, conocí a mi esposa, que también era un poco farisea como yo, mm. pero con la ayuda de Dios, en nuestro noviazgo conocimos a este Dios de amor y empezamos a predicar de ese Dios de amor. Tuvimos nuestra persecución hasta el punto que un hermano una vez me dijo en una escuela sabática, tú estás leyendo otra Biblia, Mm, así como humillándome, ¿no? Y bueno, muchas veces uno también trata, en ese proceso, uno también quiere hacerle entender al otro que él está equivocado, que tú tienes la verdad. Pero muchos uno puede ser también perseguidor, pero al revés también. perseguidor. Mm, Y yo lo he sido. No tan a racimo como que maté gente, no. Pero con las palabras puedes matar a una persona mm, emocionalmente, incluso espiritualmente. Porque le bajas totalmente que tú tienes la doctrina verdad y él te está equivocado y él se cree condenado ya. Y si se mm, va alguna vez de tu iglesia, ya se siente perdido. mm. Pero no es así. Y Jesús es la verdad. cuéntanos ahora, después de que el cambio que tuviste ahora, que es un cambio que no ha terminado, como tú dijiste, termina hasta la No segunda venida, terminado. pero después de que empezaste a ver a Dios a través de Jesús, ¿qué efectos ha tenido eso en todos los ámbitos de tu vida? No, menciona los ámbitos de tu vida que quieras mencionar. Bueno, por ejemplo, yo en realidad, yo lo hoy recomiendo.
que la Biblia debe interpretarse a través de Cristo. Él es la máxima revelación del carácter del Padre, de nuestro Papá Dios. Porque es así como Dios quiere que nos definamos a Él como un papá. Si es una definición que le queda a Dios, el Padre es Padre de todos. Porque Él es un Padre. Y en Jesús vemos un Padre de amor, vemos un Dios de salvación. Y primero, principal, que ya no soy exclusivista, que para mí todos somos hijos de Dios, que para mí un católico como un mormón, un testigo de Jehová, un pentecostal, es un hijo de Dios. Incluso alguien que es satanista, que decidió no estar con Dios, también es un hijo de Dios. Un ateo. Está apartado de Dios, que no lo conoce porque le ha presentado la religión. Muchas veces nosotros como cristianos fallamos en presentarles un Dios condenador, un Dios bipolar y un Dios asesino, y que no te tiene en cuenta ningún tipo de falta, o sea, todo no te perdona nada. Y que después te va a destruir. Se te creó para destruirte, no para salvarte. Eso me gustó, me gustó lo que dijo Natanael. Él dijo, Dios no creó seres humanos para destruirlos. Me impactó esa frase, porque es cierto. Pero al final muchos dicen que sí, que va a destruir y va a destruir un montón. Eso es una mala interpretación, primero del carácter de Dios y segundo del mensaje de la Biblia. Porque el mensaje de la Biblia nos lleva a la salvación de todos. Y esto quizás a muchos les va a incomodar y les molesta. Porque a mí me molestaba cuando lo escuchaba y los entiendo y los comprendo. E incluso oro por ellos porque ellos también están en ese proceso de llegar a ser un Pablo, ¿no? Como fue nuestro ejemplo, o sea, no es nuestro ejemplo, sino una experiencia de vida que nos muestra un apasionado por Cristo, el apóstol Pablo. Y los escritos de Pablo también me ayudaron a mí, la carta de Romanos, Hebreos. Hebreos es buenísimo. Estudiar los evangelios. El Camino a Cristo también lo recomiendo porque es un libro que nos muestra el amor de Dios, que somos amados por Dios, que no hay nada que nos pueda separar de su amor y que la salvación vino a través de Cristo Jesús. Es la salvación, es la gracia de Dios, porque Él es el regalo de Dios. Y si es la gracia, Jesús es la gracia, significa que Él no se acaba, Él es eterno, y su gracia es eterna y su perdón es eterno. Y a muchos no les gusta eso porque tenemos el Dios tergiversado al aspecto, o sea, mejor dicho, un Dios a la revelación del carácter humano, no el carácter divino como Jesús. ¿Y qué dices a los que argumentan de la siguiente forma? Es que si tú dices que Dios es solo amor, amor, que su gracia siempre existe, entonces yo puedo hacer todo lo que quiera, puedo pecar lo que quiera, que de todos modos al final Dios me ama y es gracia. ¿Cómo responderías a eso? Mira, yo creo que tú puedas, realmente Dios nos da la libertad, nos ha dado libertad. Que es diferente a la palabra libre albedrío, porque libre albedrío significa que yo decidí dónde nazco, qué vida voy a llevar y cómo va a terminar mi vida. Hoy en día, a través del pecado, que es la distorsión del carácter de Dios, porque eso significa pecado, es el hebreo, la palabra pecado se dice distorsión o tergiversación, y eso es agón en la raíz hebrea. Eso está en Isaías 59:2, cuando habla de la palabra iniquidad, que es pecado. Que nosotros, cuando queremos decidir hacer lo que nosotros queramos, Dios con tristeza nos da la tercera parte de la herencia, lo que queremos hacer, y nos deja que nos vayamos a hacer lo que queramos con esa herencia, con la vida que nos ha dado. Así lo interpreto yo en ese sentido, con la parábola del hijo pródigo. Pero que Él te sigue amando. Y aunque estás sufriendo por lo que estás haciendo con tu vida, Él sabe el final de tu película o de tu historia. Y sabe que tú has sido cegado. El pecado te nubla la mente con respecto a lo que es lo malo. Crees que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Entonces te apartas de lo bueno y te vas a lo malo. Pero eso no significa que Dios quiere que hagas pecado, no. Dios no quiere que vivas en pecado, porque el pecado te destruye. El pecado te hace, el pecado te lleva a la muerte. En el caso del hijo pródigo, pues no conocía bien al padre. No pero te lo planteo de la siguiente forma. Ahora que conociste a Dios a través de Jesús, que ves que es un Dios de amor, que su gracia dura para siempre, dijiste entonces, bueno, entonces como es así, voy a vivir aún peor como viví en esa fase cuando te drogabas, cuando hacías todo eso, porque como de todos modos Dios es amor, hago todo eso, o ese amor te motivó a hacer lo contrario.
a qué te llevó ese amor de Dios incondicional que nunca acaba? ¿A qué te llevó? A pecar deliberadamente a vivir de una manera sin esforzarte los principios del reino de Dios? Yo creo que ese amor me llevó a tener la libertad que Cristo me da para vivir mi vida, pero aunque yo ya probé que es vivir lejos de Él, ¿para qué voy a volver a esa vida? Yo creo que la persona que se encuentra con Cristo, perdón, que se encuentra con Cristo Jesús, que se encuentra con el verdadero carácter de la imagen de Dios, con la verdadera imagen de Dios, no puede seguir pecando, o no puede seguir haciendo lo que se le da la gana, porque sabe que eso te hace daño, y eso le hace sufrir a Jesús. Y si tú reconoces que los pecados que echamos sobre Jesús, que son nuestras malas decisiones, lo hicieron morir en la cruz, ¿cuánto más el amor que Él demostró en morir en tu lugar, en ser tu sacrificio por tus pecados, el que aceptó la culpa que le echaste, porque eso es lo que significa ser sustituto, que no mueres tú, pero muere Él, porque yo quiero que muera Él y no morí yo. Ujú. Y ahí es cuando tú ves el amor, cómo puedes seguir en una vida desordenada. Obviamente es un proceso. En este mundo te vas a enojar, en este mundo vas a tener rabia, vas a tener enojo ante las injusticias que se viven en el mundo, en el día a día, en el diario vivir. Pero lo importante es que tú sabes cómo termina ahora la película. Tú sabes que Dios al final va a restaurar a todos. Va a haber no un diablo, no va a haber un impío, sino va a haber un salvado, un restaurado, una criatura renovada. Ujú. Y Pues, Dios ve el fin desde el principio. Entonces Él te cuenta la película, a través del Evangelio te muestra la película cómo terminará. Y al final es la restauración de todas las cosas. Y eso es lo que nos dice Hechos 3:21, que es necesario que Jesús permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea, la salvación, la destrucción del pecado por el amor de Dios, que por el donde fuego abundó el eterno. pecado, abundó la gracia. El fuego eterno es el amor de Dios, que Mm, consume el pecado, pero no el pecado, mm. que no Eh, destruye, sino mm. restaura. Yo te hacía esa pregunta porque yo no he conocido a nadie, por ejemplo, al menos de los que he entrevistado y fuera de los que he entrevistado, hay varios también que están conociendo a Dios a través de Jesús. No he conocido a nadie que haya dicho, bueno, como es algo de lo que acusan mucho ahora a Natanael. Dices que entonces yo puedo hacer todo, que todo mundo me voy a salvar. Creo que eso es entender mal el evangelio, porque es personas que Sí, quieren pecar, pero no lo hacen porque si no se pierden. Pero es que esa no es la motivación para no pecar. Mm, Es que no hay una motivación para no pecar, es que cuando conoces a Dios, Él te cambia. Y no es que las personas que estén viendo a Dios por medio de Jesús ya no pequen tampoco, también cometen errores, pero les gustan los principios del reino. Es que es un gran problema en tiene la fe y la doctrinas, esperanza que Jesús hará el doctrinas, trabajo que ujú, no puedes hacer. doctrinas y todos son fáciles de cumplir, pero los principios del reino, lean el Sermón del Monte, esos son los principios del reino. Eso es difícil. Eso yo me puedo esforzar para cumplirlos, pero no me van a nacer. Pero lo que quiere Jesús es de que eso nazca en mi corazón. Y cuando conozco a Dios a través de Jesús, me nace, me gustan esos principios del reino. Que, que como les digo, lean el Sermón del Monte y para mí esa es la esencia del reino de Dios, el principio de Dios, es la esencia del carácter de Dios como es Él. Y es muy impactante. Es impactante realmente y es hermoso cómo Jesús nos muestra el carácter verdadero de Dios y cómo vives ahora confiado, que no hay un fin del tiempo de gracia, una marca de la bestia que vas a ser sellado porque guardas determinado día o porque no guardas, porque Pablo el apóstol nos deja claro que no hay un día como marca, sino que es un carácter. El carácter de la bestia es la marca. Cuando tú Mm, no tienes amor, tienes la marca de la bestia. Y es duro, pero es la realidad. Yo mm, igualmente cuando yo tenga la actitud de la bestia, soy marcado por la bestia. Pero lo importante es que aunque yo estoy perdido, hoy Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas mm. 19:10.
Y a mí me gusta mi traducción, la NTV, que es la nueva traducción viviente, que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar los que están perdidos. Hoy. Hoy. No te dice en futuro. Ujú. Entonces, cuando tú le entiendes eso, ves que realmente Jesús vino a salvar a la humanidad y a la Ujú. recreación, ¿no? Y Hebreos, Romanos nos dice que la creación clama por el día de la restauración Sí. de la creación, ¿no? Y bueno, lo que a mí me confirmó totalmente esto de la salvación de todos y el carácter de Dios de salvar al mundo en la cruz fue y con esto termino, y después querés que decirme algo más, fue un sueño que tuve cuando Dios me muestra en la segunda venida que Jesús sale de la ciudad como un ser así, como la misma representación que tuvieron los jóvenes hebreos en el horno de fuego de Nabucodonosor, Ujú. como un Jesús que viene gigante, caminando con los brazos abiertos y sonriendo, pero como fuego, fuego así, fuego ardiente, fuego que Ujú. consume. Pero ¿sabes qué pasa, Urri, en ese sueño? Cuando llega hacia los impíos, fuera de la ciudad, al primero que va a abrazar es al enemigo. Oh, Y ujú. cuando lo abraza, el enemigo llora. Y cuando llora, lo mira y le dice, he pecado contra los principios de tu reino y contra ti mismo. No soy digno de esto. Casi como el Lo hijo abraza pródigo. más. Sí, lo abraza más Jesús. Ojo, pero Jesús antes de llegar al enemigo se pone a la misma altura. Se baja. Deja de ser gigante y vuelve a ser así, normal. Ujú. Como un hombre normal. Como un ser normal. Y de ese fuego que le duele al enemigo, porque eso es lo que hace el pecado cuando va siendo destruido, caen cadenas que se queman detrás de él. Y en ese momento yo no entendía. Y en ese momento una voz me dice, ese fuego que consume el pecado y consume lo malo es lo que hace la transformación del espíritu en un ser cuando se encuentra con el verdadero carácter de Dios. Al Wow. encontrarse con el carácter de Dios, consume el pecado, pero deja a la criatura. Y eso fue tan increíble que no me sentía digno de tener esa revelación. Pero cuando decir eso, me tiré al piso y alabé el nombre de Jesús por esa misericordia al final. Y me dijo, estaba viendo una situación especial. Esa persona, que aunque tú todavía tienes vestigios de ser Saulo, y que decir que no se merece mi gracia, porque muchos tienen esa lucha, ¿no? Aunque Dios se Ujú. te revela, tienes ese vestigio todavía del pecado, porque la Ujú. naturaleza pecaminosa va a estar en ti y te va a tirar a hacer lo malo. Esa persona también fue la que yo morí por ella. Y así como abracé al enemigo, abrazaré a ella y le daré salvación. Y luego Jesús me muestra, aparece, de ahí sale de esa escena, y me dice que todos aquellos que ya fueron abrazados por el fuego consumidor, se postran. Digno es el Cordero de Dios de recibir el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Todos se postran, Nurri, y alaban a Jesús. Y ese sueño termina y despierto llorando, porque ¿cómo puedo ser tan tonto de pensar que esa persona hoy no puede ser restaurada antes del fin? Y Jesús me dijo, bástate mi gracia, tu poder me perfecciona, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Wow. Qué lástima que tú no escribiste Apocalipsis 20, hubiera sido más fácil de entender con ese Sí, sueño. pero Pero muy bonito ese sueño. Varios me han contado a mí de sueños así que han tenido sueños de la segunda venida, sueños así así. que Y yo no, ya no tengo envidio, miedo, Urri. envidio Ya a no esa tengo miedo gente. al final. Yo envidio a esa gente porque siempre he querido tener un sueño así bonito con Jesús. He escuchado varios que me han contado hermanos de iglesia
y me dicen, yo les veo cuando cuentan esos sueños de que el rostro les brilla, esa sonrisa como a ti ahorita, y eres un privilegiado que ha tenido sueños así o visiones, así sueños. Bueno, Sí, Pablo, muchas gracias por privilegio. tomarte el tiempo y contar tu testimonio aquí. Seguramente va a haber gente, ahí vas a ver en los comentarios después que les va a impactar tu testimonio. En la descripción del video, como dijimos al inicio, vamos a dejar el canal de YouTube de él para que puedan ir a su canal y ver también los temas acerca del carácter de Dios que él está presentando. Gracias por Sí, quedarte hasta el ahora tenemos, final del sí, video lo último. y, ajá, dime. Perdón que te interrumpo. Lo último, tenemos una serie que estamos sacando ahora que se Ujú. llama Jesús como nuestro intérprete para interpretar historias bíblicas. Así que les recomiendo que vayan, se suscriban al canal y puedan ver esa serie y otra serie que tenemos en el canal sobre el carácter de Ok. nuestro papá Dios y seguir disfrutando de ese amor de Dios a través de Jesús. Sí, Perfecto. listo. Bueno, ya saben entonces. Entonces, un fuerte abrazo para ti que estás viendo el video, para ti también, Pablo, y nos vemos en el próximo video con una nueva entrevista. Bendiciones.